una niña musulmana de allá, de esas tierras donde Jesús no significa más que un profeta. Y la niña se derramó una cuestión de gas y ella que se envenenó. Los papás salieron, pero ella no alcanzó y quedó tirada en el piso. La llevaron a la clínica y los médicos la dieron muerta. Está muerta, está muerta. Pero después de 5 minutos de haberla declarado muerta, ella se sentó. Y cuando se sentó dijo: tuve una experiencia gloriosa. Ellos esperaban que le dijera: con Alá. Pero ella dijo: no, nosotros estamos equivocados, padres. Tenemos una fe que son unas cadenas que nos hunden cada día y no estamos en la realidad. Hay una realidad, padres, y es que allí en esa muerte, mientras estuve así, tuve un encuentro con Jesús. Y Jesús no es un profeta, Jesús es Dios manifestado en carne. Vamos a leer la Biblia en la segunda epístola a los Corintios. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, verso 14. Vamos a leer los versos 14 al 17 y lo vamos a hacer alternadamente, como de costumbre. Del 14 al 17 lo vamos a hacer de forma alternada. Yo leo el primer verso y ustedes continúan con el segundo y así terminamos todos con el 17. Dice la palabra del Señor: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Esta noche quiero compartir con ustedes una enseñanza que la he titulado: el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Bueno, quiero compartir con ustedes esta enseñanza porque, hermanos, yo sé que en la iglesia mucha gente tiene clara la revelación, tiene claro quién es el Señor, pero algunos, cuando oyen hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, les cae la duda. Yo me recuerdo que hace muchos años, yo era todavía un muchacho, empecé a leer Isaías, Primera Corintios, capítulo 15. Y estaba leyendo por allá un verso, no sé si es 40 o 50, algo así por allá, donde dice: y cuando él haya vencido al postrer enemigo, él mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Amén. Entonces yo leí eso y quedé así como loco y tirando piedra, ¿no? Yo dije: pero es que Cristo se va a sujetar a otro. Entonces le pregunté a mi pastor en ese entonces, que no habían libros, no había todo lo que se puede hacer hoy. Y entonces le pregunté a mi pastor y me dijo: no, ese versículo es muy profundo, eso no es para explicarlo así. Usted tranquilícese, me dijo. Y yo le dije: tan profundo, Dios mío. Bueno, pero con el tiempo y los años, eso a mí me inquietó mucho. Entonces yo apenas pude, me compré, en ese tiempo no habían comentarios bíblicos, sino que había
Lo más avanzado era un librito llamado Compendio Manual, no sé si alguno aquí lo conoció. Era pequeño, un librito como un diccionario llamado Compendio Manual. Entonces yo me compré un compendio, me compré un diccionario en ese entonces y empecé a comprar mis libros y empecé a buscar y a tratar de investigar. Y con el tiempo pude entender las diferentes manifestaciones del Señor. Y entonces entendí que Cristo, Jesús como hijo, tiene una función que tiene un final. Amén. Que tiene un final. Como hijo tiene un final. Jesús vino a salvar al hombre, a redimirlo. Y Dios se manifestó en Cristo para salvar al hombre. Y esa función de hijo terminará. Dice la Biblia que el día que Él ponga al postrer enemigo bajo sus pies, que es la muerte, entonces Él mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. ¿Qué significa eso? Así a grosso modo, que Jesús siempre nos ha dicho, las cosas que yo hago, no las hago de mi propia cuenta, sino el Padre que está en mí, es el que las hace, ¿verdad? El Padre que está en mí es el que las hace. Él siempre habló de yo y el Padre uno somos. Y empezó a mostrar eso. Entonces su función de hijo, Dios se manifestó al mundo para salvar al mundo en Cristo. Amén, hermanos. Dios. No voy a hablar de eso, sino para hacerles una idea. Y entonces Dios, en su plan redentor, tiene a su hijo que es Cristo, ese que engendró en María para él manifestarse. Y entonces cuando Cristo venza al postrer enemigo, que es la muerte, entonces dejará de ser el hijo para ser quien es, porque habrá terminado con esa etapa para ser quien es. La iglesia no va a ver a nadie más sino a Jesús. Escuche bien. La Biblia dice, no que lo veremos tal como Él es. A Dios no lo puede ver nadie. Porque Dios es un ser inaccesible. A Dios lo vemos en Cristo. Y eso vamos a verlo un poquito. Así que cuando estemos en la gloria con el Señor, vamos a ver es a Jesús, a nadie más. A Jesús. Amén, hermanos. A Jesús, pero ya no será el Hijo, sino que Él será el todo en todos, y que es el Señor de señores, y es el Rey de reyes, y es el soberano de toda la creación. Entonces, es importante ir entendiendo eso. Así que esta noche vamos a tomarnos unos minutos, no tan largos, para hablar de que el Espíritu Santo es Dios. Y estaba mirando que la Biblia aquí en este capítulo 2 Corintios 3 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor, ¿quién es el Señor? Porque el Señor es ¿qué? Es el Espíritu. Oiga bien, y entonces dice, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Mire ese juego, porque el Señor es ¿qué? Es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque el Señor es el Espíritu. Él es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, hablar de libertad del Espíritu, que Él es el que nosotros a veces decimos, hermano, la Biblia dice que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad.
Y no se refiere a la libertad para cantar o para dar gloria a Dios. Se refiere a que el Espíritu de Dios es el que libera a las personas del pecado y de la oscuridad en el que está por la ignorancia, al no entender. Es el Espíritu de Dios el que convence a la persona de pecado, de justicia y de juicio. Entonces es el Espíritu el que trae a las personas a la luz. Amén, hermanos. Para que las personas vean el estado en el que estaban y cómo pueden estar ahora en Cristo. Entonces ese Espíritu es el que liberta. Es el que te lleva a entender el camino de la redención, a comprender lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. Así que esta noche vamos a hablar un poquito de que el Espíritu Santo es, ¿quién es? Es Dios. Porque el Espíritu, mire usted, aquí dice, porque el Señor es el Espíritu. Y el Espíritu dice, y el Espíritu, dice, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. O sea, porque el Señor es el Espíritu, entonces, ¿y el Espíritu del Señor quién es? El Señor. Porque el Señor es el Espíritu. Y entonces, donde está el Espíritu del Señor, ¿qué se refiere ahí? Donde el sentir de Él, donde Él pone su sentir, donde la gente le cree, donde la gente lo conoce, entonces la gente puede ser libre. Alabanzas al Señor. Así que lo primero que en esta hora quiero que miremos es que en el pensamiento de Dios nunca ha existido ni existirá otro Dios, porque no lo hay. En el pensamiento de Dios nunca ha existido ni existirá otro Dios, porque no lo hay. Eso la Biblia es muy clara. Isaías 43, verso 10 al 13 dice: vosotros sois mis testigos. Isaías 43, 10: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. ¿Y qué más dice, hermanos? Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Escuche bien. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y entonces, mire lo que dice el verso 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Y el verso 13 dice: aun antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Entonces, si usted va analizando, él dice: antes de mí no fue formado, ni después de mí tampoco. Yo soy el primero y yo soy el último. O sea, antes de usted no hay nadie, y después de usted tampoco, entonces ¿cuántos hay? ¿Ah? Uno, usted solo. No hay nadie más con usted. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y entonces luego dice: yo Jehová, verso 11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo me recuerdo que yo el domingo les estaba enseñando acerca del fundamento, de echando el fundamento en las misiones. Y yo les decía a ustedes que el capítulo 4 de Hechos, el verso 12 acaba con toda filosofía, con toda ideología,
cuando dice, y en ningún otro hay salvación. Pero aquí Jehová dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, si usted analiza, yo Jehová, y fuera de mí, y el Hechos capítulo 4 verso 12, usted se da cuenta que entonces, si antes de él no hay, después de él no hay, entonces ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. Porque no hay. Y mire, estaba mirando, hermanos, que es interesante conocer que cuando se habló del nacimiento de Jesucristo, no se dijo que sería otro Dios que vendría, sino que sería el mismo que se manifestaría. El mismo Dios que se manifestaría al mundo. Eso lo dice la Biblia. No dice, van a ser otro Dios que va a hacer un trabajo. Dijo, el mismo es el que se manifestaría. Isaías 35, 3 y 4. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decid a los de corazón apocados, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios. Amén. ¿Y el Dios de Israel quién era? ¿Quién es el Dios de Israel? Jehová. Jehová. Decidirse, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decid a los de corazón apocados, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. ¿Y quién es el que viene? Dios mismo vendrá y os salvará. Diga gloria al Señor. Diga gloria al Señor. Dios mismo vendrá y os salvará. Yo y fuera de mí no hay quien salve. Y luego dice, díganles que yo voy para allá, porque yo que soy Dios voy a salvarlos. Yo voy a salvarlos. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Alabanzas al Señor. Dios mismo vendrá y os salvará. De manera que la salvación es de Dios y no se la encargó a nadie. Él mismo vino a salvarnos. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Si usted nota, la palabra del Señor dice que a él se le llamó Emanuel. Se le llamó Emanuel. En Isaías capítulo 7 verso 14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Emanuel. Y usted se queda pensando, porque por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. ¿Y sabe por qué dijo él eso en ese capítulo 7? Porque en el 35 dijo, ¿quién es Emanuel? Dios mismo vendrá y os salvará. Amén, hermanos. Esto nos muestra claramente que Dios es espíritu y se nos manifestó en Cristo. Y por ser espíritu, Él necesitaba un cuerpo, si lo podemos llamar así, porque un espíritu es amorfo, es incorpóreo, de tal manera que para manifestarse necesitaba venir en un cuerpo. O sea, un espíritu es amorfo. Tú no sabes cuál es la forma de un espíritu. Un espíritu es incorpóreo, no tiene cuerpo. Y cuando a alguien Dios se le manifestó en la antigüedad, Dios lo hizo de una forma soberana. Él tiene el poder para manifestarse en lo que se llama una teofanía.
Y una teofanía de Dios es una forma perceptible a los sentidos, pero no humana. Lo puede ver quien Él quiera que lo vea. Esa cualidad la tienen los demonios y los ángeles que Dios se las dio. Una teofanía, una angelofanía, una demonología. Hay gente que uno ha ido a orar por ellos a la casa y el hombre dice, ahí está, ahí está. Y uno dice, no hay nada, él no ve nada, está loco, ahí está, lo está viendo. Es un demonio en una manifestación teofánica. Para que usted lo sepa. Y él solamente se hace perceptible al sentido del que él quiera. Que lo vea. Amén. Hay hermanos, y en la antigüedad ángeles se le presentaban a hijos de Dios y solamente hablaban con él. Porque Dios les dio esa facultad. Y Dios tiene esas manifestaciones en el Antiguo Testamento. Eran teofanías de Dios. Se le presentó a Manoah. Se le presentó a Abraham. Dios habló con ellos. A la casa de Abraham fue y lo bendijo, y Abraham le pagó los diezmos, porque habla de aquel hombre llamado Melquisedec, que significa rey de Salem, que se traduce como sacerdote eterno. Y dice la Biblia, sin principio de días y sin fin de ellos, sin padre, sin madre y sin genealogía. Solo Dios es el primero y es el último. No depende de nadie, Él es el Señor. Aleluya. Así que ese Melquisedec, al que Abraham le dio los diezmos, era una teofanía de Dios. Y Dios habló con él, y después se le apareció para llevarle la noticia de que iba a tener un hijo, el mismo Abraham. Y se le apareció a Jacob allá en aquel lugar donde veía que una escalera que bajaban y subían. Ahí habló con él en un sueño, teofánicamente. Porque Dios nadie lo ha visto jamás. Solo Cristo lo ha dado a conocer. Alabanzas al Señor. Pero mire lo que dice Mateo. Mateo 1, 20 a 23, hablando de Cristo, que para venir tenía un cuerpo. Isaías dice, y se llamará Emanuel. Pero Mateo en el capítulo 1, verso 20 dice, y pensando él en esto, he aquí una virgen, un ángel del Señor, le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Del Espíritu Santo es. Y el verso 21 dice, y darás a luz un hijo. ¿Y cómo se llamará? Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a ¿quién? A su pueblo de sus pecados. Escuche bien. A su pueblo de sus pecados. Y el verso 22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, verso 23, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿cómo, hermano? Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que Jesús es Dios con el hombre, es Dios manifestado con al ser humano. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Así que eso es lo que dice Isaías, eso es lo que dice en el capítulo 35. Eso es lo que dice Isaías 10 e Isaías 43, donde dice que solo Él salva. Y aquí dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y luego nos dice, porque Él es el Salvador. Porque Él es Emanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros.
Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Yo quisiera, hermanos, que tú de pronto te atendieras a lo que Dios dice y no lo pases por alto, para que no te quepa la menor duda que el ser que alabamos es Dios. Yo estaba por ahí esta tarde, me llamó la atención un video de una niña musulmana de allá, de esas tierras donde Jesús no significa más que un profeta. Y la niña se derramó una cuestión de gas y ella que se envenenó. Los papás salieron, pero ella no alcanzó y quedó tirada en el piso. La llevaron a la clínica y los médicos la dieron muerta. Está muerta, está muerta. Pero después de 5 minutos de haberla declarado muerta, ella se sentó. Y cuando se sentó dijo: tuve una experiencia gloriosa. Ellos esperaban que le dijera: con Alá. Pero ella dijo: no, nosotros estamos equivocados, padres. Tenemos una fe que son unas cadenas que nos hunden cada día y no estamos en la realidad. Hay una realidad, padres, y es que allí en esa muerte, mientras estuve así, tuve un encuentro con Jesús. Y Jesús no es un profeta, Jesús es Dios manifestado en carne. Los padres dijeron que el gas le había afectado el cerebro y que no hablara más, que no la escucharan, que estaban descontrolada. Y él decía: no estoy descontrolado. Jesús me dijo: regresa y habla. Yo soy el Salvador del mundo. Solo yo salvo a la humanidad. Y uno se queda pensando cómo Cristo todavía quiere, después de todo lo que ha hecho, quiere que el hombre se entere que solo Él es Dios y que no hay más. Y estaba pensando, hermanos queridos, lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice la Biblia, por lo cual entrando en el mundo, Hebreos capítulo 10, verso 5, entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y primera de Pedro 2, 24, primera de Pedro capítulo 2, verso 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén, hermanos. Y estaba pensando en que hay que analizar bien esto. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad, es necesario que le adoren. Él dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Porque Dios no es una persona, Él es un espíritu. Jesús se manifestó en la persona de Él, porque Jesús sí fue hombre. Pero Dios no es una persona, Él es espíritu. Alabanzas al Señor. Y nadie puede dibujar a Dios. Y nadie puede tomarle una foto a Dios si no es en Cristo. Solo Cristo lo podemos ver en Él. Nadie puede hacer eso. San Juan 4:21 dice: Jesús le dijo a la mujer: créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos,
porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? Al Padre. ¿Y cómo se adora al Padre? En espíritu y en verdad, porque tales adoradores, dice, verdaderos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén, hermanos. Dios mismo dijo que solamente a Dios se adora. Usted encuentra la Biblia allá cuando el Satanás llegó y le dijo a Jesús, todo esto te doy si postrado tú me adoras. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No se adora a nadie más que no sea Dios. Amén, hermanos. A Él solo se adora, solo a Dios. A Él se adora. Por eso usted encuentra que los hombres, aquellos reyes o magos, como los quiera llamar, el día que nació Jesús, vieron su estrella y dijeron, ha nacido el Rey de los judíos, vamos y adorémoslo. Aleluya. Isaías lo había dicho y ellos lo sabían, que el Rey de los judíos, el Dios eterno, se manifestaría a Él como Salvador de su pueblo. Alabanzas al Señor. Él, el Dios que es espíritu, era el que iba a venir. Y todo espíritu, para poder vivir y manifestarse en medio nuestro, tiene que tener un cuerpo si quiere vivir con nosotros. ¿No le parece, hermano? Por eso los hombres son los dueños de sus cuerpos, y los demonios a veces se meten en alguien y pelean por ese cuerpo y luchan por ese cuerpo, porque ellos no tienen cuerpo. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Y pelean y este cuerpo es mío. Y hay que decirle, mentiroso, usted no tiene cuerpo. Los únicos que tenemos el privilegio de tener cuerpo somos nosotros, los seres humanos, porque Cristo nos los dio para que vivamos aquí y disfrutemos aquí. Y Él quiso parecerse a nosotros y se manifestó en un cuerpo para salvarnos. Porque ¿de qué otra manera podría Él salvar al ser humano? Para redimirlo del pecado, para quitarle las culpas, para hacer que el hombre fuera libre de la condenación, tenía que manifestarse como hombre. Por eso la Biblia dice en Filipenses 2 que la humillación más grande de Cristo fue vestirse de la raza caída. Por eso dice que Él se hizo siervo, semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Amén. Se despojó de su gloria, de su poderío, para meterse en un cuerpo como cualquier ser humano, para comer pescado asado, para comer panal de miel, para caminar por caminos polvorientos, para sentarse con sus apóstoles y degustar un pedazo de pan, para estar ahí. Pero cuando se murió la hija de Jairo, le dijeron, la hija se murió. Él dijo, tranquilo, yo voy y la resucitaré. Oh santo Dios, no tengas miedo, tranquilo. Jesús no tenía poder para sanar. Jesús es la sanidad. Alabanzas al Señor.
Él es el sanador. Por eso llegó allá y dijo, no, un leproso, la gente corriendo, y el leproso llegó y le dijo, si tú quieres, puedes limpiarme. Él no le dijo si el Padre te deja, o si el Padre, a ver, aquí la gente viene y dice, pastor, ore por mí, a ver si Dios hace algo, porque todo el mundo sabe que nosotros hacemos si Dios nos dice y nos permite. Pero Jesús no. Jesús es Dios manifestado en carne. Y Él le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús lo miró y le dijo, quiero. Sé limpio. Y la lepra se fue. Aleluya. Porque Él es Dios manifestado en carne. Y está aquí esta noche con nosotros. El Señor se disfruta las alabanzas con nosotros. Se disfruta cuando alguien lo siente y lo alaba y grita. Ahora que veía a la hermana Sandra aquí, que no sabía qué hacer, si brincar o cantar, yo decía, cómo es de bello Dios, cómo es de linda su presencia en la vida nuestra, diciendo, yo sigo con ustedes aquí, yo estoy aquí presente cuando me alaban, cuando me invocan, yo estoy aquí, porque yo soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Yo no cambio, yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. No cambio. Yo soy el Señor. Yo soy el Espíritu. Alabanzas al Señor. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adore. ¿Por qué los busca? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adore. Por eso aquí no leemos la Biblia en nombre del Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo, porque entre otras cosas eso es antibíblico. La Biblia dice, todo lo que se haga de palabra o de hecho, hacelo en el nombre de Jesucristo. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu, Él es el Señor. Y estaba mirando, hermanos, estaba mirando que esta es la razón por la que Juan dice que a Dios nadie lo ha visto jamás, porque Él es espíritu. Y entonces preparó un cuerpo, dijo, voy donde ellos. 1 Timoteo 4, 6, 14, ustedes lo saben, dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único. Escuche bien, mire lo que dice, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición ¿de quién? ¿La aparición de quién? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Y luego dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. Escuche que no hay más soberano, solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad. Escúchelo, hermano, escúchelo. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El único que tiene inmortalidad.
O sea que si hay otro Dios, es mortal. Saque sus conclusiones. Si hay otro Dios, es mortal. Porque solo hay un Señor. Mire, el apóstol Pablo escribiendo dice que el único, dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición. ¿Quién es el que va a aparecer? Nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Nadie lo puede ver. Si usted mira San Juan 1:18, San Juan 1:18, vamos a mirarlo. San Juan 1:18, voy a leérselos. Dice: a Dios nadie, escuche bien, a Dios nadie le ha visto jamás. No dice a Dios nadie lo vio hace tiempo. A Dios nadie le ha visto, lo vio jamás. ¿Quién lo dio a conocer? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. ¿Cómo lo dio a conocer? Haciendo lo mismo, salvando a los pecadores, perdonando pecados. Amén. ¿Usted sabe por qué en la Biblia aparece que cuando Jesús sanó enfermos, les decía: tus pecados te son perdonados? No era que le estaba perdonando los pecados, era que para los judíos, cuando alguien sufría una enfermedad, un defecto físico, algo así, eso le sucedía porque sus padres eran pecadores. Ustedes se acuerdan que los discípulos le preguntaron a Jesús por el ciego: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido así? Jesús dijo: ni él ni sus padres. Esto es para que se manifieste la gloria de Dios. Amén. Entonces, cuando Jesús llegó ante ellos, como ellos no creían que él era el Mesías, ni era el prometido a salvar al mundo, Jesús llegaba y veía un paralítico y le decía: tus pecados te son perdonados, levántate y toma tu cama y vete. Y entonces, ¿quién es este que perdona pecados? Y en otra parte dijo: para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo, levántate. Era para que los judíos se dieran cuenta quién era él. Pero ni siquiera así se dieron cuenta quién era el Señor. Alabanzas al Señor. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y San Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede ver, no puede recibir. Escuche bien: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve. ¿Y qué más? Ni le conoce. Pero mire lo que dice: ni le conoce. Pero vosotros ¿qué? Le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Y cómo conoció al Espíritu de verdad? ¿Cómo lo conocieron ellos? Ay, Señor, alabanzas a su nombre. ¿Por qué no aplaude la gloria de Cristo? ¡Aleluya! Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce.
pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, Él está ahora con ustedes. Ustedes lo han tocado, lo han abrazado, han comido con Él, han andado con Él. Ese es el Espíritu de verdad, Dios manifestado en carne. Oh Santo Dios, qué linda es su presencia. Ese lo conocen ustedes, y ustedes, Él ha vivido, vive con ustedes. Pero un día morará dentro de ustedes, porque dejará este cuerpo y vendrá para morar en espíritu como Él es. Como Él es. Sentimos su presencia aquí porque Él es grande. No tiene que mostrarse porque nos mataría a todos. Es muy santo, puro y limpio. Pero Él, como ama al hombre, hace que su presencia se derrame en los corazones, esté dentro de nosotros, y de ahí sentimos su gozo, su gloria, su poder manifestándose en nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. El único propósito de Dios, siendo espíritu y hacerse hombre, escuche bien, el único propósito de Dios, siendo espíritu, hacerse hombre, fue acercarse al hombre para reconciliarlo con Él. Ese fue su propósito. 2 Corintios 5, 18. Y con esto ya terminamos. 2 Corintios 5, 18. Un pasaje que leemos mucho, 5, 18 y 19. Vamos a esperar que lo proyecte. Léalo conmigo, hermanos. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y dice el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y el verso 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, escuche bien, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros. Cuando usted abre la boca, Dios habla por usted. Como si Dios mismo rogase por nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese fue su propósito. El Espíritu se humanó. Alabanzas al Señor. Alabanzas. Alabanzas. El Espíritu Santo es Dios, es el Señor entre nosotros.